Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de temas proféticos. Si usted está interesado en conocer de la profecía bíblica, si quiere conocer de los tiempos proféticos que hoy estamos viviendo, es necesario que se quede con nosotros en este programa, donde estaremos hablando de una profecía central para todas las naciones de la tierra. Es la profecía que cubre el ayer, que cubre el hoy, y todavía hay profecía para el mañana. La Biblia es la palabra que Dios ha dejado a la humanidad para ser enseñados. Es lámpara que alumbra el camino aquí en la tierra, porque hay tinieblas. Hay un mentiroso en la tierra llamado la serpiente antigua, Satanás, el diablo, quien está confundiendo y engañando a toda la humanidad. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, y para esto está la iglesia de Jesucristo predicando el evangelio de la verdad, el evangelio de Jesucristo. Por eso hoy hablaremos de la iglesia e Israel, la iglesia en el tiempo profético de Israel. Es un misterio. La iglesia es un misterio que fue revelado hace 2018 años atrás. El tema es el misterio de la iglesia en la profecía de Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Todas las naciones giran alrededor de Israel. Dios colocó a Jerusalén, capital de Israel, en el centro de las naciones. Y todas las naciones deben conocer lo que Dios ha establecido para la nación de Israel, porque todo lo que le suceda a Israel tiene impacto a todas las naciones de la tierra, inclusive México, Estados Unidos, China, Rusia, todas las naciones. Así que debemos conocer de la profecía. En Romanos capítulo 10, versículos 19 al 21, dice la Escritura: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta es la palabra que está en el Nuevo Testamento, que habla tanto de la iglesia como de Israel. La iglesia es un pueblo que no era pueblo. La iglesia fue tomada de los gentiles adoradores de ídolos, adoradores de imágenes, adoradores de falsos dioses. Dios tomó un pueblo insensato, dice la Biblia, y creó algo nuevo entre judíos y gentiles. Nunca podían comulgar judíos y gentiles, pero Dios hizo un milagro, que hubiera una comunión entre judíos y gentiles, y Dios a este milagro le llamó iglesia. La iglesia es un nuevo pueblo que salió del pecado, salió de la idolatría para ser un pueblo santo. Pero Israel era un pueblo santo, pero este pueblo santo que Dios estableció desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, se contaminó con la idolatría de las naciones paganas. Entonces Dios le está diciendo aquí a Israel: extendí mis manos a un pueblo rebelde. Israel era rebelde ante la palabra de Dios, un pueblo que no quería obedecer a Dios. Y por eso dice la palabra aquí que Dios levantó un nuevo pueblo para provocar a ira, para provocar a celos a la nación de Israel. Aquí está la vinculación entre lo que es la iglesia y lo que es Israel. Para poder entender todo lo que estamos señalando, tenemos que ir a la enseñanza de la profecía. Dios es Dios de amor, Dios de justicia.
Dios de misericordia, Dios que derrama bendiciones sobreabundantes, pero también es Dios de juicio. Y empezamos conociendo el juicio de Dios. Dios le había dado la tierra prometida a la nación de Israel. Allí en la tierra prometida, en la capital de Jerusalén, estaban las bendiciones de Dios. Pero debido a que Israel se contaminó con la idolatría de las naciones paganas, se contaminó con los demonios, entonces Dios trajo juicio. Y comenzamos leyendo el juicio que Dios estableció en tiempo atrás. Es el juicio dado por el profeta Jeremías. Dios usó al profeta Jeremías y habló de 70 años de juicio. El juicio debido al pecado. El pecado nos quita todo derecho de Dios, nos quita las bendiciones de Dios. Y Dios sacó a su pueblo y los expulsó de Jerusalén y los llevó a una tierra extraña, a Babilonia, donde adoraban dioses extraños. Babilonia es cuna de las religiones de misterio, de las religiones de ocultismo. Dios los llevó allá y durante 70 años sería el castigo. Dice la palabra en Jeremías 25, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis, dice Dios, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, dice Dios. Pues no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Es la profecía que Dios envió por medio del profeta Jeremías. Previamente, Dios había enviado muchos profetas a la nación de Israel para decirles: arrepiéntanse del pecado de la idolatría, dejen de adorar dioses extraños. La idolatría les va a traer la ruina espiritual, ruina de salud física, ruina económica. Son palabras que Dios ha establecido en las Escrituras. Por eso Dios mandó a los profetas, pero no le quisieron hacer caso a los profetas. Entonces Dios mandó al profeta Jeremías y mandó juicio. Vienen 70 años de juicio. Van a ser expulsados de Jerusalén, irán a Babilonia y entonces estarán allí. Por medio del profeta Jeremías, Dios declara este juicio. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído a mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Se refiere a Israel, se refiere a Jerusalén, y en espanto. Y servirán, dice Dios, servirán estas naciones al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, allá en Babilonia, durante 70 años. Es el tiempo del juicio. Todo juicio es temporal, pero tiene que cumplirse. Así que no quisieron creerle a Dios, creerle a los profetas, no quisieron estar en las bendiciones de la tierra prometida. Entonces Dios los expulsó de la tierra prometida a tierra extraña.
¿Cuánto tiempo? 70 años. Pero Dios es Dios de cumplimiento en cuanto a la promesa. Dios le había dicho a Abraham, estableció un pacto de bendición perpetuo con Abraham. Así que Dios iba a cumplir el pacto de la bendición, iba a rescatar de nuevo a Israel y los iba a traer de nuevo a Jerusalén. Y de eso habla Jeremías capítulo 29, versículo 10. Es la profecía que Dios establece al final del castigo de los 70 años. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Al tiempo del final del castigo de los 70 años viene la visitación de Dios. Hoy conocemos este tipo de visitación como avivamientos. Viene un avivamiento, un despertar espiritual. Y la Biblia dice allí en Jeremías 29 que ellos, el pueblo de Israel, ante la visitación de Dios, estarán buscando el rostro de Dios en oración con todo su corazón, clamando porque quieren regresar de nuevo a Jerusalén. Y Dios los haría regresar de nuevo a Jerusalén. Por eso, cuando terminó el juicio de 70 años, 2 años antes que terminara este juicio, Dios levantó a un profeta llamado Daniel. Daniel estaba allí en Babilonia y Dios levantó a este profeta precisamente para hablar del futuro. Habían pasado casi 70 años de cautividad o de exilio en Babilonia de la nación de Israel. Ahora Dios le iba a mostrar el futuro que vendría después de los 70 años de cautividad, el futuro que vendría a la nación de Israel hasta los tiempos de hoy que estamos viviendo. Esta es la profecía central de la Biblia. Esta es la profecía que es columna de todas las profecías. Todas las naciones deben conocer de esta profecía. Esta profecía la dio a conocer Dios hace 2500 años atrás. 538 años antes de Jesucristo, Dios le habló al profeta Daniel de lo que vendría al futuro. Esta profecía tiene que ver con la nación de Israel, porque Israel es el reloj profético para todas las naciones de la tierra. Por eso tenemos que estar atentos a esta oración. Y de manera especial, los que hoy somos cristianos, que hemos creído en Jesucristo, porque tiene que ver esta profecía con el trabajo de la iglesia al tiempo de hoy. La Biblia habla en Daniel 9:24. Dios establece esta profecía que tiene que ver con el futuro. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esta es la profecía central de la Biblia que habla del ayer para nosotros que estamos en el siglo XXI. Esta profecía habla del ayer, habla del hoy y habla del mañana. Por eso esta es una profecía muy importante para conocerla en los tiempos actuales. Esta profecía establece una línea del tiempo, una línea profética del futuro que vendría. Y son 70 semanas distribuidas de esta manera. 7 semanas es un primer periodo, el segundo periodo 62 semanas y el tercer periodo 1 semana.
el primer periodo de 7 semanas ya se cumplió. El segundo periodo de 62 semanas ya se cumplió. Se han cumplido de las 70 semanas, 69 semanas. Pero la última semana, esa todavía no se ha cumplido. Tiene que ver con el futuro. Por eso, esta profecía de las 70 semanas habla del ayer, habla del hoy y habla del mañana. ¿Qué dijo Dios que vendría en estos 70 años? Número 1, terminaría la prevaricación. Dios es Dios de las naciones. Dios estableció las naciones y las autoridades de cada nación. Cada nación tiene una autoridad, un presidente, un primer ministro, un rey. Las autoridades son puestas por Dios. Pero debido a la injusticia de las autoridades terrenales, debido a la corrupción, debido al pecado en las autoridades, han cometido injusticia, han prevaricado, han violado la ley establecida por Dios, la ley de justicia. Entonces, Dios ha establecido juicio y viene un juicio sobre naciones, juicio sobre autoridades. Pero va a terminar esta prevaricación, la corrupción en las autoridades, la injusticia en las autoridades, todo lo que hoy es noticia va a terminar al término de los 70 años. Termina la prevaricación, dice la profecía de Daniel 9:24. Número 2, va a poner fin Dios al pecado de la nación de Israel. Acordémonos que por el pecado de Israel estuvieron 70 años en juicio en Babilonia. Y debido al pecado de Israel, todas las naciones no podían ser alumbradas, porque Israel fue puesta por Dios para dar ejemplo que el único Dios en la tierra es Jehová, Dios de los ejércitos, un Dios único y verdadero. En cambio, las naciones adoraban multitudes de dioses, dioses extraños. Así que debido al pecado de Israel, las naciones seguían en pecado. Pero viene el fin del pecado. ¿Cuándo Dios pondrá fin al pecado de las naciones? Al término de las 70 semanas. Número 3, se limpiará la iniquidad. Todo ser humano en la tierra es malo por naturaleza. Hemos nacido en el pecado original cometido por Adán y Eva. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa, llena de maldad. No hay nadie bueno en la tierra, solamente Dios. Así que esta maldad será quitada al término de los 70 años. Terminará la iniquidad, será expiada la iniquidad de la gente. Y número 4, tiene que ver al término de las 70 semanas la venida del Mesías prometido. La segunda venida del Mesías, la segunda venida de Jesucristo. Por eso, esta profecía de 70 semanas es una profecía central. Jesucristo vendrá al término de las 70 semanas y establecerá su reino, tal como fue profetizado. Cristo viene a reinar a todas las naciones de la tierra. Por eso será quitado la prevaricación de las autoridades, será quitado el pecado, será quitado la iniquidad, porque en el reino milenial de Jesucristo no habrá pecado. Satanás estará atado 1000 años, el causante de los males, en la tierra. Será un reino de justicia, paz y gozo, el reino de Jesucristo. Por eso esta es la profecía central que debemos conocer. Todos los que hoy somos cristianos debemos conocer de lo que Dios ha revelado
para dar conocimiento a las personas que están desorientadas. Hoy en día hay mucho miedo por todo lo que está sucediendo, los desastres naturales, la maldad del hombre que se ha incrementado, la violencia. Estamos viendo todo esto. ¿Qué está sucediendo? ¿En dónde estamos en la línea del tiempo? Estamos en un punto importante en la línea de la profecía de las 70 semanas. Estamos en un tiempo misterioso, misterioso para el razonamiento humano. ¿Por qué misterioso? Porque Dios es Dios de secretos y los misterios, los secretos le pertenecen a Dios. Y las cosas reveladas nos las da a conocer a nosotros en la tierra, a los seres humanos. Pero Dios dio a conocer hace 2018 años atrás un gran misterio, un gran secreto. Este secreto se llama la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es el gran misterio de Dios. Es más, hablando en términos de guerra espiritual, es el arma poderosa de Dios, es el arma secreta que Dios tenía guardado en el cielo y que la dio a conocer hace 2018 años atrás, cuando Cristo resucitó de los muertos y después dio nacimiento a la Iglesia de Jesucristo en el día de Pentecostés, cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre 120 personas que estaban reunidas en Jerusalén, orando, aguardando la promesa dicha por Jesucristo que vendría sobre ellos. Así nació la iglesia, pero la Biblia dice que fue un misterio. En Romanos 11:17, la Biblia habla de que este misterio es un injerto que Dios hizo. Es una obra, pues, extraña al pensamiento humano. En Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, esta palabra se refiere a la iglesia. Somos olivo silvestre, somos gentiles, somos la iglesia gentil, iglesia cristiana gentil, somos olivo silvestre. Y dice aquí, si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles fueron las ramas desgajadas? Israel. Israel era la rama natural y fue desgajada para injertar una rama contra naturaleza, la rama del olivo silvestre. Y dice el versículo 17, han sido injertados en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto está escrito en el Nuevo Testamento. En Romanos 9:25 dice la Escritura, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Se refiere a la iglesia. La iglesia está formada de judíos y de gentiles. Y dice aquí la revelación dada por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Como también en Oseas, el profeta Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Todos los que hoy somos cristianos somos hijos de Dios. Todos los que hoy somos cristianos somos parte de la iglesia gentil que fue profetizada desde los tiempos del profeta Oseas, desde los tiempos del profeta Isaías, desde los tiempos del profeta Moisés. Todo esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero era un secreto. ¿Cuándo se dio a conocer
este secreto cuando Jesucristo murió en la cruz, derrotando al diablo. ¿Y cuándo sucedió esto? Esto sucedió al final de la semana número 69. Así estaba escrito en el libro de Daniel capítulo 9, que al final de la semana 69 sería quitada la vida al Mesías. Así que cuando Jesucristo el Mesías murió en la cruz, fue al final de la semana 69, derrotando al diablo. Pero no ha comenzado la semana 70. La semana 70 todavía tiene que ver con el futuro. Entonces, ¿estamos en la semana 69 o estamos en la semana 70? Ni en una ni en otra. Ni estamos en la semana 69 ni estamos en la semana 70. Estamos después de la semana 69 y antes de la semana 70. Así que estamos en un ínter. Estamos en un punto especial que Dios abrió en la línea del tiempo profético. Por eso es un misterio. La iglesia es un injerto. Dios la injertó contra naturaleza, contra la línea profética de las 70 semanas. Y estamos en ese tiempo. Por eso la iglesia entró de manera sobrenatural a formar parte de esta línea profética. Y a como entró, va a salir para que siga la semana última de las 70 semanas. Todo esto está registrado en la palabra de Dios. El propósito de la iglesia es precisamente predicar el Evangelio de Jesucristo. La gráfica cronológica de las 70 semanas la tenemos aquí. En Daniel 9, del 24 al 27, tenemos las 70 semanas y al final de la semana 69, Dios injertó la iglesia. Estamos en ese punto. Estamos entre la semana 69 y la semana 70. Todavía los 7 años de la gran tribulación no suceden en este tiempo todavía, aunque hay ciertos problemas en la tierra, pero no se comparan. Jesucristo dijo que habrá un tiempo de gran tribulación, cual nunca hubo en la tierra. Y al final de la gran tribulación será la segunda venida de Jesucristo, esto es, al término de las 70 semanas. Por eso debemos saber todo esto, nosotros los que somos hoy cristianos, y debemos enseñarlo a todos aquellos que no conocen de la Biblia, que no conocen de profecía. Y las personas interesadas en profecía deben saber una sola profecía, esta, la de Daniel 9:24 de las 70 semanas. Allí está resumida todas las profecías que Dios ha establecido para las naciones de la tierra. Esta profecía habla del ayer, habla del hoy y habla del mañana. Por eso Jesucristo, cuando iba a ascender al cielo, después de haber derrotado al diablo, después de haber cancelado el pecado en la cruz del Calvario y haber prometido la venida del Espíritu Santo, Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Hoy podemos conocer todas las cosas gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que camina con la iglesia. Todos los que hoy somos cristianos tenemos conocimiento del ayer, del hoy y del futuro que tiene que ver con la profecía gracias al Espíritu Santo. Es el espíritu de profecía que hemos recibido. Y por eso, amigo, amiga, yo te invito a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo si estás apartado de Dios. Porque el único que te puede reconciliar con Dios es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo no es religión, Cristo es vida y vida eterna. Vino a darnos la vida eterna. Todo ser humano en la tierra
camina sin vida eterna, a menos que reciba la vida eterna que solamente en Cristo podemos tener. Por eso, recibe a Jesucristo, amigo, amiga, arrepiéntete de toda dureza en tu corazón, de toda incredulidad, arrepiéntete si estás adorando dioses ajenos como sucedió con Israel. Dios ama a toda la humanidad. A esto vino Jesucristo mostrando el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy la Iglesia predica el Evangelio. Este programa de La Voz de la Alianza habla del Evangelio de Jesucristo. Estamos aquí para alumbrar el camino a toda persona que quiera ser alumbrada en la verdad de Dios. Pero el tiempo de la Iglesia está a punto de terminarse. Ese ínter entre la semana 69 y la semana 70 está a punto ya de concluir. Es un tiempo especial de Dios el que tenemos desde hace 2018 años. Dios abrió en el tiempo profético un nuevo tiempo, el tiempo de la Iglesia, que es el tiempo que hoy estamos viviendo. Cuando termina el tiempo de la Iglesia, Dios cierra el tiempo profético para concluir las 70 semanas que Dios habló desde Daniel hace 2500 años atrás. Pronto se cerrará esa línea profética y se cumplirá la última semana de las 70 semanas que fueron profetizadas por el profeta Daniel. Cristo viene al término de las 70 semanas. Por eso, amigo, amiga, debemos estar atentos a la profecía. Queremos saber lo que va a pasar en esos 7 años. Todo el libro de Apocalipsis señala lo que sucederá en tiempo de la última semana que Dios profetizó, que hoy conocemos como la semana de la gran tribulación. Por eso el Espíritu Santo nos sigue enseñando de el presente. La salvación es tiempo presente, la salvación es hoy. Pero el Espíritu Santo nos empieza a dar conocimiento de ayer, de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo ya pagó el precio por nosotros. No tenemos por qué estar en juicio. El juicio lo llevó Jesucristo. Así que en Jesucristo hay salvación. El Espíritu Santo nos enseña el hoy, el ayer y nos muestra un futuro prometedor para los que han creído en Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es el gran misterio de Dios, es el arma secreta que Dios tenía contra Satanás y todas sus obras. Jesucristo vino por primera vez a la tierra, así está escrito en 1 de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. Jesucristo murió en la cruz derrotando al diablo, así está escrito en Hebreos 2:14 y 15. Pero Jesucristo regresó al cielo y Jesucristo iba a dar nacimiento a la iglesia, un misterio de Dios. Este es el misterio que está revelado en Romanos capítulo 9, en el 11, versículo 25. Vamos a leer el 25, el 25 nada más. ¿Romanos qué? 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Allí la Biblia habla de los gentiles. La Biblia dice que no debemos ignorar, no debemos desconocer lo que Dios hizo hace 2018 años atrás. Es el tiempo de la iglesia. No debemos desconocer este misterio. Todo cristiano debe conocer lo que sucedió hace 2018 años atrás. Porque el pueblo judío, o de manera especial
muchos de los que Bueno, es que fueron en a esta lectura de Romanos se está hablando de que ellos son las ramas originales y Sí. que nosotros somos las ramas injertadas. Sí, Y pero está hablando de muchos ese judíos misterio. precisamente estaban creyendo que la salvación del Mesías nada más era para ellos. Para ellos. Sí. Nunca Sí, cuando pensaron de que Dios iba cuando a el Señor- salvar a los Así gentiles, es. idólatras. Cuando el Señor derrama el Espíritu Santo en la casa Sí, eso fue ya después. Exacto. Pero- Ellos dijeron, de modo que también a los gentiles. Así es. Entonces empezaron a descubrir de que la salvación no solamente era para el pueblo judío, sino también para las naciones gentiles, para nosotros. Adorábamos dioses extraños, dioses paganos, practicábamos muchas cosas del ocultismo por ignorancia, hasta que un día escuchamos de Jesucristo, nos arrepentimos del pecado que hacíamos y le aceptamos como Señor y Salvador. Por eso aquí ya el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, está diciendo: no ignoremos, ningún cristiano debe ignorar acerca de lo que sucedió hace 2018 años. Dice aquí, este es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, que Israel fue apartado un tiempo solamente. Estamos por eso entre la semana 69 y la semana 70, porque las 70 semanas tienen que ver con toda la nación de Israel. Así es. Pero Dios detuvo el tiempo de después la de la 69, semana 69. Detuvo el tiempo después de la 69 Sí. para dar entrada a los gentiles. A los gentiles. Sí. Pero vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 26, porque volvemos a las semanas que Dios reveló a Daniel. Las 70 semanas. Y en Daniel 9:26, allí habla al término de las 62 semanas, que ya sumadas con las otras 7 son 69 semanas. 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí en este versículo está hablando de la primera venida de Jesucristo. Ya 538 años antes de Jesucristo, Dios estaba revelando por medio del ángel Gabriel al profeta Daniel de lo que sucedería en la cruz del Calvario. Y dice aquí, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no serán las fuerzas de Roma, no iban a ser los judíos, no iba a ser ningún ser humano. Jesucristo se dio a sí mismo por amor a toda la humanidad. Se entregó a la muerte por nuestros Se pecados. entregó a la muerte por nuestros Dio pecados. su vida, Él, voluntariamente. Dios mostró su amor y Cristo mostró ese amor hacia nosotros. Pero es que Jesucristo es Dios encarnado. Dios mismo dando su vida por el ser humano, ¿no? Por eso la salvación hoy es universal, es para Y solamente es en Jesucristo. todas las naciones del planeta Tierra. Solamente la sangre de Cristo es la que puede hacer remisión o perdón de pecados, Sí. limpieza de pecados. No hay otro nombre debajo del cielo en que alguien aquí en la tierra pueda ser salvo, solamente en Jesucristo. Por eso Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia a predicar a todas las naciones. Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id por todas las naciones. Es el mandato que tenemos todos los cristianos. Por eso se predica este evangelio a todas las naciones. Volvemos a Romanos capítulo 11, versículo 25, porque hoy estamos en el siglo XXI, donde la iglesia de Jesucristo, pues podríamos decir, más del 90% de los cristianos somos gentiles. La iglesia gentil de Estados Unidos, la iglesia gentil de México, la iglesia gentil de cada país Canadá, y de cada la iglesia nación. gentil de Guatemala, la iglesia gentil de China, la iglesia gentil de Rusia, la iglesia gentil de Francia. En fin, la iglesia gentil se ha extendido por todo el mundo. Y dice aquí que debe entrar la plenitud de los gentiles
para que se cierre de nuevo el tiempo Y luego dice, para como la está iglesia. escrito, La Israel sea iglesia salvo. tiene un tiempo, Dios lo abrió de manera sobrenatural y está a punto de cerrarse ese tiempo. Cuando se cierre ese tiempo, empezará otro tiempo, el tiempo de Israel, porque tienen que cumplirse las 70 semanas completas. Son 70 semanas de años, o sea que es un una tiempo, semana son 7 años. Ahorita es un tiempo muy importante para los gentiles, o sea, los que no somos judíos, para que la mayoría de gentiles entre al llamado que Dios está haciendo o a la invitación que Dios está haciendo a través de su Hijo de venir y ser salvos y perdonados sus pecados y tener vida eterna. Y ese tiempo está llegando ya a su fin. O sea que ahorita estamos viviendo tiempos muy importantes para la iglesia, porque el tiempo de la iglesia está terminando. Por eso estamos presentando este cuadro donde habla del misterio de la iglesia en la profecía de las 70 semanas. Es un misterio. Dios introdujo de manera sobrenatural la iglesia y abrió un tiempo especial. Un tiempo especial. Para la salvación del mundo. Detuvo el tiempo profético de los para judíos Israel, y de los judíos de las 70 semanas. Y dio entrada a la iglesia para que la iglesia trabajara con los gentiles. La iglesia está trabajando con todas las naciones gentiles. Aún con los también judíos. Con los judíos. Sí, porque la salvación viene de los judíos. Y Dios dijo que hay que predicarle primero a los judíos, después a los gentiles. Así que la iglesia está predicándole a todas las naciones de la tierra, judíos y gentiles. Porque es increíble, pero es un misterio el tiempo de Dios. Los judíos no tienen, para la iglesia. No tienen la revelación de que Jesucristo es su Mesías. Sí. Eso lo sabemos nosotros, pero ellos están todavía esperando a su Mesías. Sí. Porque fueron detenidos para que entráramos nosotros los gentiles. Pero terminando ese tiempo de la iglesia, vamos a seguir leyendo el versículo 27 de Romanos 11, porque ya habla de ese 26, tiempo. Habla de la última semana. Habla de la última semana de las 70 semanas, que son 7 años, una semana de 7 años, y la Biblia le llama angustia de Jacob. Jacob significa Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Habla de la segunda venida de Cristo. Vendrá de Sión el libertador. Habla ya de la venida de Cristo a los judíos. A los judíos. No, habla para todo el mundo. Pero serán salvos tanto judíos. Porque es el tiempo de persecución. Así es. Al pueblo judío y a las naciones. Es el tiempo de tribulación para todas las naciones. De la gran tribulación. Pero es el tiempo donde Dios usará a los judíos, usará al pueblo de Israel para la salvación de las naciones gentiles. ¿Vendrá entonces de Sión? El libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Allí está, cuando yo quite sus pecados, dice Dios. De eso se trata esta profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24. Dios pondrá fin al pecado. Pondrá fin al pecado. Y aquí en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, dice Dios, cuando yo quite sus pecados. Por eso entraremos al tiempo del milenio donde no habrá pecado. Pero en el tiempo de la gran tribulación, vamos a ver, es el tiempo de juicio. Lo que está escrito en Jeremías, capítulo 30, versículos 7 al 9. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dio a conocer este tiempo como la gran tribulación. Habrá gran tribulación cual nunca hubo en la tierra, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Pero en Jeremías estaba profetizado que esta gran tribulación tendría que suceder de manera especial para la nación de Israel, porque Jesucristo vino a la tierra y los rechazaron.
En Así cambio, los que hemos recibido a Jesucristo hoy somos hijos de Dios. Y Dios quiere que todos sean salvos. Tanto Este es judíos el como tiempo gentiles. de salvación. Así es. La última oportunidad, podríamos llamarle. Para los gentiles. Para Para los Israel, dos, para los dos. Israel. Pero porque también son ahí van a- 70 semanas de Sí, Israel. Pero también ahí va a haber gentiles. Pero por la salvación de Israel, por la salvación Los de los que se judíos, quedaron, que no se fueron en el rapto. también serán salvos los gentiles. Así es. Así Dice, que hay mucho Jeremías que 37. estudiar. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Tiempo de pero angustia. de ella será librado. De ella será librado. En aquel Israel, día- se refiere a Israel. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo. Es la gran de tu tribu, cuello. es el tiempo de la guerra de Armagedón. Cristo romperé. vendrá y hará guerra contra las naciones que se levantaron contra Israel y Jerusalén. Es la guerra de Armagedón que está registrado en Apocalipsis. Jesucristo vendrá, atará al diablo 1000 años y por eso empezará el reino del milenio, un reino Sí. de paz. Dice, romperé sus coyundas y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Ya nadie, ninguna sino que nación servirán gentil Servirán va a Jehová su Dios y a a David hacer su rey, a quien es- yo les levantaré. Ya ninguna nación gentil podrá atacar a Israel, porque Israel es la niña de los ojos de De Dios. Dios. Y nadie puede tocar a Israel. Hoy, gracias a la oración de la iglesia, Dios protege a Israel. Israel es la nación más protegida de Dios debido a la oración que hace la iglesia de Jesucristo en la tierra. Porque Dios está con ella para Jerusalén salvarla. es la ciudad Claro. más protegida de Dios porque la iglesia de Jesucristo está orando por la paz de Jerusalén. Hoy el arma poderosa para mantener la paz en la tierra es la iglesia porque la iglesia predica el evangelio de la paz. El príncipe de paz es Jesucristo. Y la iglesia por eso debe estar orando por la paz de Israel. Cuando Jesucristo llega a un corazón, esa persona viene a la paz. Cuando Jesucristo es dado a conocer en una ciudad, en una nación, esa ciudad, esa nación vendrá a la paz. Bienaventurada la nación, dice la Escritura, cuyo Dios es Jehová. También dice el Salmo 127, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que es el trabajo de la iglesia orar por la paz de las ciudades, la paz de las naciones, comenzando en Jerusalén e Israel. Es el arma secreta de Dios, es el arma misteriosa de Dios, es el arma poderosa de Dios, pero pronto terminará el tiempo de la iglesia y Dios cerrará entonces la línea profética de las 70 semanas para el tiempo de angustia de Para Jacob. restaurar Allí será a Israel. salvo Israel. ¿Sí? Todo Israel será salvo, Será dice salvo. la Escritura, y las naciones que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, será un tiempo donde todos los gentiles que den su vida por Jesucristo y no se dejen sellar por el anticristo en ese tiempo, serán Y salvos. la marca del Así que 666 en la mano derecha o en la la frente. Biblia dice que multitudes saldrán de la Así gran es. tribulación, multitudes saldrán de la semana número 70 y entrarán al milenio a reinar con Jesucristo. Por eso, qué grandes bendiciones tenemos nosotros los que hoy estamos creyendo Así es. en la palabra de Dios, en las profecías de Dios y de manera especial seguimos sirviéndole al Señor Jesucristo, hablando de Jesucristo, no de religión. Dios nos ama, amigo, amiga. Él viene por personas, no viene por sistemas religiosos. Él viene por personas. La salvación es personal. Si tú todavía no has hecho a Jesucristo tu Señor y Salvador personal, el Señor Jesucristo te invita. Ahora sí que, ¿qué esperas? La palabra de bendición o de invitación, Jesucristo lo ha dicho. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. En esta tierra hay mucha confusión mental, confusión que ha traído el enemigo. Muchas personas no pueden ordenar su mente, no pueden ordenar sus pensamientos. Muchas personas están confundidas con respecto al cristianismo. Muchos dicen, ¿cuál es la verdad?
¿Quién tiene la verdad? ¿Quién predica la verdad? Amigo, amiga, número 1, solamente tienes que arrepentirte de toda incredulidad, de todo pecado y acepta a Jesucristo. Acepta el poder de la sangre de Cristo que te limpiará de todo pecado, romperá toda maldición, te despejará tu mente y empezarás una vida nueva. Jesucristo te bautizará después con su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo te enseñe todas las cosas. Te enseñe de la Biblia, te enseñe del ayer, te enseñe del hoy, te enseñe del mañana y camines en la libertad que Cristo nos da a todos los que hoy caminamos con el Espíritu Santo. Así es. Repite después de mí si es tu voluntad. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador. Me arrepiento de todo pecado y creo en ti. Creo en el poder de tu sangre. Con mi corazón creo y con mi boca confieso para salvación. Amén. Dios les bendiga. Dios me los bendiga a todos. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.